Buenos días a todos mis amigos y hermanos que se conectan a esta charla, los que se conectan por diferido a través de mi canal de YouTube, a mis amigos y hermanos de Centroamérica, Guatemala, Salvador, República Dominicana, Panamá, Colombia, Puerto Rico, mis amigos y hermanos en España y otras latitudes. Hoy voy a hablar sobre algo que me han solicitado, que es una síntesis de las Teresas del Carmelo. Hacer un breve sumario, pero sin la idea de comparar entre las Teresas del Carmelo. Teresa de Jesús, la Santa Madre, Teresa de Lisieux, Teresa Benedicta y Teresa de los Andes. Comienzo entonces por la Santa Madre Teresa de Jesús, para algunos también Teresa de Ávila, fuente de inspiración y orientación de las santas Teresa del Niño Jesús, conocida también como Teresa de Lisieux, Teresa Benedicta de la Cruz, que es Edith Stein, y Teresa de Jesús de los Andes, que también es Juanita Fernández. Y además, Teresa de Jesús es madre fundadora del Carmelo teresiano. La Santa Madre Teresa tiene mucho que decirle al mundo y a la Iglesia, porque almas como Teresa de Jesús estamos todos necesitados y sus enseñanzas nos permiten ir por caminos de perfección a la santidad. Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila para algunos, escribe, recibe muchas gracias y entiende que es gracia. Pero además recibe la gracia de poder comunicar a los demás. En el prólogo de su libro Vida, escribe: quisiera yo, como me han mandado, se refiere a sus confesores y consejeros espirituales, y dada larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes, es decir, los regalos que el Señor me ha hecho. Bien, no obstante, me parece importante exponer, como me lo han hecho descubrir mis maestros, dice Teresa, que Teresa no solo escribe para enseñar, no solo para adoctrinar, sino, como ella dice, ella misma así lo dice, sabe su majestad, el Señor, que después de obedecer es mi intención, muy importante esta palabra, engolosinar las almas de un bien tan alto. Podemos encontrar esta frase en el libro Vida 18:6. Ese engolosinar se entiende como animar, cautivar, embelezar, y al menos tomémosla como maestra que iremos bien servido, pues Dios quiso hacer de la Santa Madre Teresa de Jesús un testigo de Jesús resucitado, como hizo Juan, a Pedro y a sus apóstoles. Esta elección la convirtió en mujer nueva, capacitada para testificar con su vida lo que había visto y oído. Las enseñanzas de Teresa
y el mensaje que aportó a la iglesia de su tiempo fue principalmente el de la imperiosa necesidad de orar como camino para amar y como diálogo de amistad con Dios, como nos ha enseñado ella misma, a quien sabemos mucho nos ama. Y ella fue la que engolosinó a sus santas hijas, Teresa de Lisieux, Teresa Benedicta de la Cruz y Teresa de los Andes. Pero ¿quién es esta Teresa de Jesús? Una breve síntesis. Ella nace en Ávila, en el hogar Cepeda y Ahumada, un 28 de marzo del año 1515. Su padre, don Alonso, se había casado antes en primeras nupcias con doña Catalina del Peso, que falleció dejando a su esposo con dos niños pequeños llamados María y Juan. Luego don Alonso, al quedar viudo a sus 27 años, volvió a casarse en segundas nupcias con doña Beatriz de Ahumada. Y de este matrimonio nació Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada en Ávila ese 28 de marzo del año 1515. Teresa tuvo, por tanto, dos hermanos del primer matrimonio de su padre y 9 hermanos de padre y madre: Agustín, Juana, Pedro, María, Juan, Antonio, Rodrigo, Lorenzo y Hernando. Teresa fue una joven decididamente femenina. Comenzó a conocer el amor adolescente y romántico y descubrió el amor humano. Gozaba de la compañía de sus primos, un poco mayores que ella, y con sus charlas y vanidades, como ella le dice, escribe niñerías, no nada buena, libro Vida 2, llegó también a enamorarse, pero con una gran limpieza. Ella tenía miedo de casarse, pero pensó en ello. Este es un cabo suelto que nos ha dejado la providencia. La que iba a ser madre de tantas mujeres no podía quedar en una inmadurez psicológica estéril, cuya causa en gran parte es el desconocimiento de la vida y del amor humano. Entonces ella consideró esta situación como un extravío, pero estaba muy dentro del plan providencial sobre su misión eclesial. Ella entra como monja en el monasterio de la Encarnación en el año 1535 hasta el año 1562. Deja temporalmente el monasterio un tiempo por enfermedad, pero luego regresa aún con más deseo de servir a su amada majestad, su Señor, Jesucristo, con grandes virtudes que son las que ahora paso a comentar. Teresa fue una genial comunicadora. Sabía hablar y también sabía escribir. Aunque apenas, algunos pueden decir, algunos expertos, que apenas conocía la gramática o las reglas de sintaxis, pero ella ha sido capaz de conseguir un estilo lleno de fuerza que, con imágenes vigorosas, una narración vivaz en los relatos y pinceladas coloristas, pone en pie al lector y ahí brilla su mejor genio. Santa Teresa tiene una inteligencia excepcional y una facilidad extraordinaria para la conversación, y escribe como si conversara. Pero al igual que en la conversación no exige un rigor lógico ni una idea metódica ajustada.
Ella habla con desenvoltura, tal como le vienen las ideas, y cabalmente por eso resulta arduo encuadrarlas y clasificarlas. Su estilo es vitalista y experiencial y concebido en términos coloquiales, tiene un encanto que, junto con el empleo de un castellano popular, que no es vulgar, adquiere una donosura singular, fascinante e inimitable. Teresa escribía con gracia y estilo todas sus notas, todos sus escritos y cartas. Sus grandes obras doctrinales, que tanto esfuerzo le costaron, son casi un grano de arena comparado con la multitud de cartas dirigidas a tantas personas con quienes une sus manos para salvar y extender la redención de la sangre de su Señor a toda la tierra. Unida al yugo de la pluma, permanece toda su vida de fundadora, agotándose con el uso de aquellos medios elementales. Recordemos cómo se escribía en aquel tiempo: pluma de ave, tinta y papel de difícil escritura, correos lentos, también quizás inseguros. Teresa de Jesús fue fundadora de conventos, no para recluirse y recrearse a solas con Dios burguesamente y aislada en su torre de marfil, sino para estar más presente en el mundo, en la gente, en los suyos y en los extraños. Teresa, mujer en plenitud, superdotada de cualidades humanas. Se le van a cruzar en su camino monjas, frailes, arrieros, alguaciles, albañiles, señoras principales, caballeros, mercaderes, obispos, curas, mesoneros, corregidores, teólogos y confesores, arrieros y duquesas, príncipes, nuncios papales y hasta el mismo rey. Entonces ella está muy bien preparada, fogueada por Dios, puede ya repartir sus frutos, dará la talla, ella cruzará Castilla a lomo de mula o en carreta, atravesará las nevadas de la conocida Sierra de Guadarrama en crueles invernadas, llegará hasta el sur de España, Andalucía, y estará a punto de perecer ahogada en el paso difícil de una torrentera burgalesa. Camina ya de la morada del rey y su actividad es la de Dios. Teresa de Jesús ha ido desarrollando su inteligencia eminente y madurando su estilo y todas sus capacidades humanas y cristianas. Conoce el corazón humano y tiene tacto para conducirlo. Se deduce que tenía mucha consideración para examinar el talento de las personas. Su capacidad creativa es asombrosa. Tiene en parte su fuente en la observación, pues desde niña ha sido como una esponja que ha asimilado todo lo que en su entorno ha visto, ha oído o ha observado. Ha hecho suyo todo lo positivo y ha conseguido irradiarlo a su alrededor. Por tanto, decir que Teresa es sensibilísima e intuitiva como radar, que es capaz de recoger incluso los imponderables que flotan en el ambiente y que no tiene explicación racional. Teresa es mujer de sentimientos y como miembro del cuerpo místico integran a Jesús. Jesús se deja querer y se hace de querer. En cada hermano nuestro hay un niño que necesita amor y dedicación. Una sonrisa le hace feliz. Una pequeña atención puede disipar una tristeza. Maestra de apóstoles, Teresa, paciente y dolorosa ante su inactividad exterior forzosa,
siempre animada por la esperanza de que el Señor lo encaminará todo bien. No se puede prescindir en el camino cristiano de una santa como Santa Teresa. Tampoco de San Juan de la Cruz, que ya hablaremos en otra jornada. Si lo hacemos y por qué lo hacemos hecho más de lo que se cree, nuestra teología se ha empobrecido y nuestra fe oscila sobre arena movediza. Pienso que la mejor, hablando de estos tiempos, democracia, es la que pone en manos del pueblo lo mejor de la cultura y de la espiritualidad para evitarlo. Finalmente, Teresa de Jesús ya ha cumplido ella su tarea. El 4 de octubre del año 1582, en Alba de Tormes, oh Señor mío y esposo mío, le oyen suspirar tu monja. Ya es la llegada de la hora deseada. Tiempo es ya que nos veamos, Señor mío, ya es tiempo de caminar, dice Teresa. Su fiel y está ahí sirviendo a su esposo. Ella fue fiel y está ahí sirviendo a su esposo. Y la esposa de Cristo enamorada de los dos hasta morir de amor por ambos. Por eso al final dice ella, al fin, Señor, soy hija de la iglesia. Bien, ya he puesto quién es Santa Teresa de Jesús. Hacemos una síntesis ahora de sus santas hijas, que llevan en su honor el nombre de Teresa. Comencemos por nuestra jovencísima Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, o Teresa de Lisieux, o Teresita de Lisieux. En el segundo día de enero del año 1873, ella nace en Alençon, Francia. Teresa Martín, hija de Luis Martín y Celia Guérin, quien 2 días después la bautizaron con los nombres de María Francisca Teresa de la Iglesia de Notre Dame. Perdón, María Francisca Teresa en la Iglesia de Notre Dame. Su doctrina y su ejemplo de santidad han sido recibidos con gran entusiasmo por todas las categorías de fieles de este siglo. Y también más allá de la Iglesia Católica y del cristianismo. El Papa Pablo VI, en carta dirigida al obispo francés en Bayeux, Lisieux, con motivo del centenario del nacimiento de nuestra Santa Teresita, quiso que el mensaje de la Santa de Lisieux fuera expuesto de acuerdo con las necesidades espirituales de nuestro tiempo. El Papa escribe: formulando estos votos con corazón ardiente, os alentamos, querido hermano en el episcopado, a emplear todos los medios para que el mensaje de Santa Teresita de Lisieux sea expuesto nuevamente, meditado, profundizado, de acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo. Esto está publicado el 20 de enero del año 1973. Bueno, las necesidades de nuestro tiempo. Unos se secularizan porque no encuentran aún bastante clara identidad en el sacerdocio. Otros apenas sí tienen tiempo para las pequeñas tareas sin brillo, pensando que son ellos los que forjan la historia de la iglesia. Otros, en busca de novedades, resucitan errores ya viejos en la historia multisecular de la iglesia. Las necesidades de nuestro tiempo. Lo que está necesitando la iglesia hoy es el programa de Teresa del Niño Jesús, que nos propone su camino o su caminito de infancia espiritual.
A lo que menos nos resignamos es a ser niños. Ya somos muy mayores y se proclamará con voz ahuecada, llena de soberbia, que hemos llegado a la mayoría de edad. Con tanto como hoy se sube, con las cumbres tan altas que ha alcanzado a estas horas la inteligencia del hombre, hacernos niños es difícil. Y sin embargo Jesús nos dice, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 18, 3. Pero hacernos niños supone dar un golpe mortal a la soberbia, porque se está destruyendo la vida humana. Dar valor a las cosas pequeñas, porque no son las que tienen valor, sino el amor con que están vivificadas. Entonces Teresita es ella que nos hace comprender que Dios no necesita nuestras deslumbrantes obras, nuestras retóricas huecas. Lo que Dios busca es nuestro amor. Y el amor puro puede vivificarlo todo, desde las recepciones de un jefe de Estado hasta la acción trivial de pelar una patata en la cocina. He aquí las necesidades de nuestro tiempo. Esta es la llaga con que, en forma certera, señaló el Papa Pablo VI cuando pidió que el mensaje de Teresita de Lisieux fuera propuesto de acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo. Es el amor por lo pequeño, el cuidado de lo más opaco, la atención de las cosas más insignificantes, que son las que constituyen el número de la vida humana. Lo que hay que hacer y además hacerlo por amor a Dios. He dicho esto porque quiero entender que en esto es maestra nuestra Santa Teresita de Lisieux. Con ocasión del centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, ella tan joven, por la solidez de su sabiduría espiritual, inspirada en el Evangelio, por su originalidad de sus intuiciones teológicas en las cuales resplandece su inminente doctrina y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual, difundido a través de la traducción de sus obras en una cincuentena de lenguas diversas, obras que yo invito a leer para conocer más y mejor cómo era Teresita de Lisieux. La ceremonia del nombramiento de doctora de la Iglesia fue el 19 de octubre de 1997, precisamente en el domingo en el que se celebraba también la Jornada Mundial de las Misiones. El 9 de abril del año 1888, ese era el día de la Anunciación. Nuestra pequeña Teresita ingresa con 15 años, jovencísima, y 3 meses al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux. Y fallece el 30 de septiembre del año 1897, cuando tan solo tenía 24 años. Y nos deja una obra maestra de espiritualidad, que vuelvo a reiterar, que los invito a leer, a reflexionar, a interiorizarse. El manuscrito A, el cual Teresita tituló Historia de una pequeña flor blanca y dedicó a su hermana Paulina. Este fue escrito entre enero del año 1895 y el 20 de enero del año 1896. También el manuscrito B, que es una carta dirigida a su hermana María del Sagrado Corazón. Era la hermana mayor de Teresa. Escrito a petición suya entre el 13 y el 16 de septiembre del año 1896. Y el manuscrito C se trata de una libreta escrita para la priora del Carmelo
la Madre Reverenda María de Gonzaga. Esto lo comenzó a escribir ella después, el 3 de junio del año 1897 y finalizó en julio del mismo año. Y también los invito a leer, a conocer sus bellísimas cartas, sus oraciones y su poesía. Ahí podrán conocer muchísimo mejor a nuestra pequeñita Santa Teresita de Lisieux. Teresita de Lisieux fue beatificada finalmente un 29 de abril del año 1923 por Pío XI y canonizada el 17 de mayo del año 25 por el mismo Papa Pío XI. El mismo Papa, el 14 de septiembre de 1997, la proclamó patrona universal de las misiones junto a San Francisco Javier. Teresita de Lisieux quiso enseñar ese camino a las almas para que no se dejen deslumbrar por espejismos. Aprendamos sus lecciones y dejémonos influenciar por su acción apostólica aún actual. Imposible describir o hablar de nuestra joven Santa Teresa del Niño Jesús, a pensar en ella o rezarle sin verla totalmente penetrada de amor. Su vida, su virtud, todo en ella parece la obra del amor. El amor de Dios ha sido la fuente de energía que fecundó toda su vida espiritual. Este amor se ha explayado en la práctica de todas las virtudes y valores humanos y en filigranas de delicadeza ha encontrado su perfeccionamiento en el espíritu de la infancia y ha engendrado en su alma ubérrimos frutos. En el alma de Teresa hay una disposición que es la primordial y que siempre permanezca como fundamento, que es el amor. Bien, pasamos ahora a otra Santa Teresa, a hacer una síntesis de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita descalza también, cuyo nombre era Edith Stein. Edith Stein nació en Alemania, en Breslau, hoy es Wrocław, en Polonia, el 12 de octubre del año 1891. Fue la última de 11 hermanos de una familia judía y muy devota judía. Ella murió en una cámara de gas en Auschwitz el 9 de agosto del año 1942. Sabemos que Edith fue una estudiante brillante, quien en un comienzo se incorporó a la Universidad de Breslau en el año 1911 y luego se trasladó a la Universidad de Göttingen para continuar sus estudios bajo la tutela del famoso fundador de la fenomenología, Edmund Husserl. Este filósofo escogió a Edith Stein para ser su asistente de cátedra en la Universidad de Freiburg y declaró que ella era la mejor estudiante de doctorado que nunca había tenido. Incluso fue más capaz del otro filósofo Heidegger, quien también fue su pupilo al mismo tiempo que Edith. En el año 1916 culminó su tesis y obtuvo ella el doctorado en filosofía con el grado de summa cum laude. Edith, o Teresa Benedicta, se convenció que había llegado el tiempo de entrar al convento. El 14 de octubre del año 1933
ya adulta ella, a la edad de 42 años, ingresa al convento carmelita en Colonia, tomando el nombre de Teresa Benedicta y reflejando su especial devoción a la pasión de Cristo y su gran gratitud a Santa Teresa de Ávila por su amparo espiritual, a quien había ella conocido a través de la lectura del libro Vida fundamentalmente, declarando que ahí estaba la verdad. En el convento, Teresa Benedicta o Edith Stein continuó sus estudios y escritos completando los textos de su libro La finitud y el ser, que es su obra cumbre. En el año 1938, la situación en Alemania empeoró mucho y el ataque de las temidas SS el 8 de noviembre a la sinagoga La Kristallnacht, o Noche de los Cristales, despejó toda duda acerca del estado verdadero de los ciudadanos judíos que vivían en Alemania y en sus alrededores. El convento de los priores preparó el traslado entonces, dada esta situación de Edith, al convento en Holanda de Ege. Y en el año nuevo del 31 de diciembre del año 1938, Edith Stein fue llevada a Holanda. Allá en el convento de Ege, Edith compuso 3 hermosos actos de oblación, ofreciéndolos por el pueblo judío, por el evitamiento de la guerra y por la santificación de la familia carmelita. Después reorganizó su vida enseñando latín a las postulantes y escribiendo un libro acerca del Santo Padre San Juan de la Cruz. Y el domingo 2 de agosto del año 1942, a las 5 de la tarde, después de que Edith Stein había pasado su día como siempre, rezando y trabajando en su interminable manuscrito de su libro sobre San Juan de la Cruz, aparecieron los oficiales de la SS, tomaron el convento y se la llevaron detenida junto a su hermana, Rosa. Después de varios tormentos y humillaciones indescriptibles, el 7 de agosto, apenas salido el sol, Edith y su hermana, junto con unos 1000 judíos, son trasladados una vez más. Su destino es Auschwitz. Llegan al campo de concentración el mismo 9 de agosto. Y los prisioneros son conducidos inmediatamente a la cámara de gas. Es ahí donde Edith encuentra la culminación de su ofrecimiento como esposa de Cristo. Muere como mártir, ofreciéndose como holocausto para la salvación de las almas, por la liberación de su pueblo y por la conversión de la Alemania. Con nuestra oración de un Padre, con la oración de un Padre nuestro en los labios, Edith da el sentido más pleno a su vida, entregándose a todos por amor. Sin duda podemos declarar que la vida de Teresa fue bendecida por la cruz. Con su vida, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz repite las palabras de su gran madre espiritual, la Santa Madre Santa Teresa de Jesús. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Desde poco después de su muerte en la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz, ese 9 de agosto del año 1942, el asombroso camino de conversión y la profunda coherencia cristiana de Edith
Stein la convirtieron en una figura cada vez más admirada. Su peregrinación del judaísmo al catolicismo y de la vida intelectual a la contemplación como carmelita descalza, como monja carmelita descalza, la convirtieron para muchos en un ejemplo y en un símbolo no solo de diálogo interreligioso, sino que también de reconciliación entre el pensamiento y la fe. En mayo del año 1987, Edith Stein, la monja carmelita Teresa Benedicta de la Cruz, fue beatificada durante una masiva celebración presidida en ese entonces por el Papa Juan Pablo II en Colonia, al oeste de Alemania. Durante la homilía, el Papa habló de Edith Stein, Teresa Benedicta, destacando que esta filósofa estuvo preocupada en su vida por la búsqueda de la verdad y su vida fue iluminada por la cruz. En las palabras del Papa Juan Pablo II, dijo: dejémonos abrir por su mensaje como una mujer del espíritu y del entendimiento que envió en la ciencia de la cruz el culmen de toda sabiduría. Finalmente, comento que fue canonizada como mártir el año 1988 por el mismo Papa Juan Pablo II, quien le dio el título de mártir de amor. Un año más tarde, en el año 99, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, fue declarada copatrona de Europa. Bien, voy ahora a entrar entonces en la síntesis de una nueva santa, la otra Teresa, la Teresa de Jesús de los Santos, carmelita descalza, chilena. Santa Teresa de los Andes alcanzó la santidad siendo muy joven y su principal mérito fue aceptar la voluntad de Dios. A los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería su corazón solo para Él, dándole también la vocación al Carmelo. En todos sus escritos nos damos cuenta que ella fue una carmelita enamorada de Cristo. Decía ella esta sentencia: Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca. Y su ilusión y su constante desempeño fue asemejarse a Cristo, el configurarse con Cristo. Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya, vivió decidida a ir hasta el fin del mundo atravesando el fuego si hubiera sido preciso para hacerle fiel, como ella misma dice. Aunque tenga que atravesar el fuego, con Jesús lo pasaré si tengo salud, pues es mi salud lo que me hace temer. Si Jesús quiere que sea carmelita, me dará salud para ello. Bien. Santa Teresa de los Andes, quien se llamaba, antes de ser carmelita, Juanita Fernández Solar, fue una joven que amó tiernamente a Jesús, como ya lo he dicho. Así es como el Señor le habló, no solo pidiéndole que quería su corazón solo para Él, además le anima a la vocación al Carmelo. Ella se llamó Juanita Fernández Solar. Nació en Santiago un 13 de julio del año 1900, en el seno de una familia, bueno, se habla de una familia acomodada, pero además de eso, muy cristiana. Ella escribe en su diario: nací en 1900, el día 13 de julio, mi mamá se llamaba Lucía Solar de Fernández,
y mi papá Miguel Fernández Jara. Jesús, dice ella, no quiso que naciese como él, pobre, y nací en medio de las riquezas, pero regalona de todo. Es un modismo muy de ella, ser regalona de todo. Y dice luego, yo era la cuarta, la primera se llamaba Lucía, que tenía 7 años, Miguel el segundo, 6 años, y Lucho el tercero tenía 3 años cuando nace ella. Poco después nació Rebeca, con año y 8 meses de diferencia conmigo, escribe. Y dice, era yo, aunque tan regalona, muy tímida. La Rebeca, su hermana menor, era lo contrario. Y las dos éramos muy regalonas. Comenta ella en su diario, hacíamos con mi abuelito lo que queríamos y le engañábamos con besos y caricias. A mí desde pequeña, desde chica, escribe ella, me decían que era la más bonita de mis hermanos y yo no me daba cuenta de ello. Bien, desde sus 6 años asistía con su madre casi a diario a la Santa Misa y suspiraba por la comunión que ella recibió por primera vez a los 10 años, un 11 de septiembre del año 1910. Y desde entonces, con esta hermosísima experiencia, procuraba comulgar diariamente y también pasar largo rato en diálogo amistoso con Jesús. También desde su niñez vivió una intensa vida mariana que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual. El conocimiento y amor de la Madre de Dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino en el seguimiento de Cristo. Para conocerla un poco más, comentaré que ella hizo sus estudios en Santiago de Chile, en el Colegio del Sagrado Corazón, entre el año 1907 y el año 1918, bastante tiempo. Profundamente afectiva, se creía incapaz de vivir separada de lo suyo. Sin embargo, asumió ella generosamente la prueba de estudiar, cuando estaba en este colegio, en régimen de internado, los 3 últimos cursos, que le sirvieron como entrenamiento para la separación definitiva que se consumaría un 7 de mayo de 1919, ingresando a las Carmelitas Descalzas de la ciudad de los Andes, aquí en Chile. Esta ciudad está a 75 kilómetros de la capital de Santiago de Chile, pero además, como cosa especial, está a los pies de la cordillera de los Andes, altos montes que generalmente están siempre nevados, y cambia su nombre y pasa a llamarse Teresa de Jesús, como la Santa Madre fundadora del Carmelo Descalzo. 5 meses después, el 14 de octubre del mismo año, ella toma el hábito de monja carmelita descalza. Muere muy joven, el 12 de abril del año 1920, a los 19 años y 9 meses. Es decir, ella alcanzó a vivir 11 meses en el monasterio de las Carmelitas Descalzas. En la homilía, esto me pareció interesante comentar, de canonización, el Papa Juan Pablo II dijo que Teresa de los Andes es la luz de Cristo para toda la iglesia chilena. Carmelita descalza y primicia de santidad del Carmelo Teresiano de América Latina, y fue incorporada al número de los santos de la Iglesia Universal. La vida de la bienaventurada Teresita de los Andes, Teresita de Jesús de los Andes,
grita también desde el claustro, igual que la Santa Madre, solo Dios basta. Y le grita especialmente a los jóvenes hambrientos de verdad y en la búsqueda de una luz que dé sentido a su vida, a una juventud solicitada por los continuos mensajes y estímulos de esta cultura, incluso erotizada en la juventud, y a una sociedad que confunde el amor genuino, que es donación, con la utilización hedonista de otros. Esta joven virgen de los Andes proclama hoy la belleza y la bienaventuranza que emana de los corazones que son corazones puros. En su tierno amor a Cristo encuentra la esencia del mensaje cristiano. Lo escribe ella como amar, sufrir, orar y servir. La joven santa chilena fue eminentemente también una alma contemplativa, pues durante largas horas, así pasaba ella, durante largas horas pasaba junto al tabernáculo y ante la cruz que presidía su celda, ora y adora, suplica y expía por la redención del mundo, animando con la fuerza del Espíritu el apostolado de los misioneros y en especial de los sacerdotes. Entonces podemos sintetizar que ahora desde la eternidad, Santa Teresa de Jesús de los Andes continúa intercediendo como abogada de un sinfín de hermanos y hermanas. La que encontró su cielo en la tierra desposada de Jesús, lo contempla ahora sin velos ni sombra, desde su inmediata cercanía, intercede por todos aquellos que buscamos y que buscan la luz de Cristo. Bien, hasta aquí entonces mi charla que hemos titulado en un principio como las Teresas de Jesús, las Teresas del Carmelo, las Teresas del Carmelo. Hablando de Santa Teresa del Niño Jesús, que es Teresita de Lisieux, Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein y Teresa de los Andes o Juanita Fernández Solán. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Le doy gracias por darme esta oportunidad de hablar de nuestras Teresas. Y voy a dejar grabado esta charla ayer, como siempre, en mi canal de YouTube. Y aún me faltan algunos suscriptores a mi canal para completar la cuota que necesito para que cuando vean muchas veces estas charlas, que son muchas las que hay más de 100 charlas en mi canal, la mayor parte comentando de Teresa de Jesús de Ávila, comentando de Edith Stein, de Teresita de los Andes, de Teresita de Lisieux, de San Juan de la Cruz, de Santa Isabel de la Trinidad y muchos santos del Carmelo y otras reflexiones de nuestra fe. Muchas gracias por suscribirse, por la atención y que Dios nos bendiga a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.